a dar unos picotazos a un tema que vamos a contextualizarlo desde el versículo 1 al 6. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 6. Y esta noche quiero compartir una palabra que había venido trabajando hace algún tiempo acerca de los corazones atribulados. Y precisamente el Señor Jesucristo comienza estos versículos hablando de esos corazones atribulados. Y vamos a saber cuál es la perspectiva que el Señor está enseñándole a sus discípulos, bajo qué contexto está el Señor enseñando acerca de los corazones atribulados. Y vamos a tomar esa palabra para nosotros porque un corazón atribulado no es ajeno a nuestra vida. Yo sé que cada uno de nosotros de manera particular hemos sentido en algún momento de nuestra vida que nuestro corazón desfallece. Cuando hablo del corazón no estoy hablando del músculo cardíaco, ¿sí? Estoy hablando de ese punto de nuestro cuerpo donde está el alma, donde están los sentimientos, donde están las emociones. Y como eso es parte de nuestro ser, nosotros nos dolemos lo que comúnmente llamamos nuestros corazones, nuestra alma. De pronto se ve perdida, de pronto nuestros sentimientos se ven atribulados, se ven minimizados o se exacerban dependiendo de la situación. Pero vamos a atender lo que el Señor está diciéndole a sus discípulos y cuál era el contexto que estaba aconteciendo allí, porque yo quiero que usted piense que usted tiene un contexto que no es igual, pero es su contexto. Y que si el Señor puede estar delante de usted para decirle esta misma palabra en su contexto, esta es la oportunidad. Esta noche es la oportunidad donde el Señor te va a decir: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amado Dios, soberano Señor del cielo y de la tierra, en esta noche, oh Dios, queremos pedirte que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, el que hables a nuestros corazones y nos enseñes, Señor, tu palabra. Prepara, Señor, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu para lo que esta noche vas a decirnos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un corazón turbado, como le decía, un corazón atribulado, se refiere a un estado de agitación. Un estado por medio del cual nuestras emociones se ven perturbadas. Un estado por medio del cual nuestras emociones reciben angustia por una causa o por otra. Llámese enfermedad, recibimos una mala noticia, o nos sentimos de pronto enfermos, viene la carraspera, la fiebre, pero también malas noticias pueden venir del exterior, de acá mismo. Estoy esperando algo que no llega, y algo que espera y no llega normalmente impacienta nuestra vida. En fin, dependiendo del contexto de cada uno de nosotros, dependiendo de nuestras vivencias, de lo que hemos hecho o no hemos hecho, cada uno se puede enfrentar a situaciones que afectan nuestras emociones. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos en las primeras de cambio, comenzando el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Un corazón que está turbado es un corazón, por supuesto, que ha perdido la paz, ha perdido la tranquilidad. Y en medio de la pérdida de la paz y de la tranquilidad,
la impaciencia nos hace a veces tomar decisiones equivocadas. Al ver que no recibo respuesta, como Sara, que había escuchado la promesa de Dios para con su esposo Abraham, al ver que no había respuesta, ella se impacienta porque su corazón atribulado la llevó a tomar una decisión equivocada. Y en su ánimo pronto de ayudar a Dios, le dice a su marido: llégate, aquí está mi sierva, llégate a ella. Tomando una decisión en las fuerzas humanas. Pero era natural que al ver que ella, siendo ya vieja, y dice la palabra que ya no tenía, biológicamente ya no tenía opciones para poder salir embarazada de su esposo, y su esposo también era muy viejo. Entonces esos elementos muy humanos que nos rodean afectan nuestro corazón. Y un corazón intranquilo es un corazón que tomará decisiones apresuradas, y muchas de ellas equivocadas. Pero yo quiero decirle a usted que nosotros debemos considerar 3 aspectos acerca de los corazones angustiados. Porque recordemos que el Señor le está dando a los discípulos una opción: no se turbe vuestro corazón. Así que la opción está en cada uno de aquellos que escuchan esta palabra: no se turbe vuestro corazón. Yo soy el que tengo que alimentar mi corazón para que éste no se vea turbado. ¿Sabe que yo he estado entrenando mi mente? Porque yo he tenido tendencias al sobrepensamiento. Lo decía allá en el cambio, le decía a los hermanos, yo a veces había tenido tendencias a sobrepensar las cosas. Y tuve que caer en cuenta y decirle al Señor, y se lo compartí a mi esposa allí en nuestro cuarto: tengo que hacer el ejercicio de dejar de sobrepensar. ¿Sabe usted lo que es sobrepensar? Viene una idea de que mañana usted tiene que salir a las 9 de la mañana. Ese es el pensamiento original. Pensar qué voy a hacer si llueve es sobrepensar, porque el pensamiento original es: voy a salir mañana a las 9 de la mañana. Pensar que si llueve mucho y se aniegan las calles es sobrepensamiento. Pensar que se me va a apagar el carro con las calles llenas y me voy a quedar en el medio de la calle es sobrepensamiento. Es pensamiento, sobrepensamiento, y al final el primer pensamiento es el evento que está planificado o que sucedió. Los que están arriba normalmente no puedo hacer nada con ellos. O quedaron atrás o no han llegado. No son parte del presente. Entonces tú y yo tenemos que hacer el ejercicio de no sobrepensar. Otra de las actividades que estoy haciendo para no sobrepensar es leer bien los mensajes de texto de WhatsApp. Y se lo comparto a los hermanos allá en el cambio y les decía, es que nosotros cuando leemos los mensajes de WhatsApp, nuestra mente interpreta y hasta le ponemos tono. Los mensajes de WhatsApp es como leer un libro. Es más complicado, hermanos, que leer un libro, porque usted lee un libro como la Biblia, por ejemplo, y usted hace las pausas en las entonaciones dependiendo de los signos de puntuación, de interrogación, de exclamación que hayan allí. Pero muchos de nosotros escribimos para adelante, sin signos, sin puntos ni nada. Y a veces escribimos como hablamos. Y las palabras que decimos, mochas, ¿sabe lo que significa mochas, no? Cortadas, así las escribimos. Pero uno lee un mensaje de alguien
que dice no puedo ir porque me siento mal. Entonces uno le pone hasta la entonación y el cantadito. Mira lo que me está diciendo, no puedo ir. Y uno le pone la entonación y hasta el meneo, así como si estuviera frente a frente. Eso también es sobrepensamiento. Todas esas cosas afectan y turban el corazón. Todo eso. Y lamentablemente el enemigo se aprovecha de algo que nosotros estamos abriendo puertas para que pueda sembrar allí semillas de discordia, semillas de división, semillas de pleito, semillas de turbación, pero la puerta la estoy abriendo yo. Ahora, fíjese el contexto de esta idea, porque le dije que tenemos 3 aspectos para considerar en función de los corazones atribulados. El primer aspecto no lo vamos a encontrar en el capítulo 14. Yo le invito a que usted en su casa lea el capítulo 12 y el capítulo 13 de Juan. Y desde allí el Señor parte la idea de decirle a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Acuérdense que en este tema de escudriñar las Escrituras, hemos considerado, y tenemos que tomar muy en cuenta, que cuando estamos leyendo un libro narrativo, como los 4 evangelios, son libros que están contando una historia. Son libros que no necesariamente la historia está ligada en una secuencia de tiempo en función de horas, pero sí está ligada en función de lo que ya pasó anteriormente a esta historia, está afectando lo que está atrás de esta narración. De modo que cuando yo comienzo el capítulo 14, versículo 1, diciendo, no se turbe vuestro corazón, debo interpretar que hubo eventos en el pasado que están desencadenando esta porción bíblica. Y en la historia del Señor, esos eventos le llamaron la atención para decirle a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Cuáles fueron esos eventos? Vamos a irnos un poquito más atrás en la historia y acuérdense que el Señor Jesús comienza su ministerio y cuando comienza su ministerio todo va de viento en popa, todo va bien. Jesús es el chico bonito de la historia, Jesús es el más buscado. Jesús es el actor principal de la película al cual todos quieren ir a pedirle un autógrafo. Jesús es el influencer de su época. Todos quieren estar allí pegaditos a él. Todos quieren que les dé un pedacito de pan. Todos quieren que les sane. Todos quieren que les libere un demonio. Todos quieren algo. Jesús es el centro de atención. Y los discípulos al lado de Jesús se sienten importantes. Y empieza a organizarse un equipo de trabajo hasta tal punto que cuando Jesús iba por las calles, dice la palabra que le traían los niños para que fueran bendecidos por él. Los niños se acercaban, pero los padres también acercaban a los niños. Entonces los discípulos que estaban rodeando al popular de la época, se creyeron guardaespaldas y empezaron a alejar a los niños y a los padres para que no interviniesen con el Señor. Él era la estrella. Pero empezó el Señor a contar cosas que iban a acontecer y que harían que Él dejara de ser la estrella. Haría que él dejara de ser el chico bonito de la narración, de la historia. Y en primer lugar, en el versículo 32 y 33 de Juan 12, él les dice que él moriría. Allí mismo en Juan 12, 32 y 33 dice el Señor, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a vivir. A morir. Así que el Señor les da la primera mala noticia. Este
chico que está acá va a morir. Este chico que está acá, uno de ustedes lo va a entregar. Juan 13, 21. La segunda mala noticia. No solo él está diciendo que va a morir, y él es el centro de atracción de todo ese equipo que se había organizado, y la importancia de ese equipo se vería destruida si Jesús moría. Así que no solamente les está dando la primera mala noticia, voy a morir, ahora les dice, uno de ustedes me va a entregar. Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. 12 discípulos alrededor del Señor, y los deja, hermano, los deja en ascuas. Uno de ustedes me va a entregar. Y la Biblia dice que ellos empezaron a decir, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Quizás alguno de ellos pudo haber dicho, no, yo no soy, yo estoy contigo como Pedro, como Simón Pedro, yo estoy contigo hasta la muerte. Yo estoy contigo. Pero estamos viendo la segunda mala noticia que está recibiendo este equipo que venía siendo y sintiéndose importante. Segunda mala noticia. Pero la cosa no para ahí. Hay una tercera mala noticia. Y le dice en el mismo capítulo 13, pero el versículo 38, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le responde, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¡Wow, hermano! Hay una seguidilla de malas noticias que están recibiendo los discípulos, que son parte de este equipo, de este team, ¿cómo es? Team Dream, del sueño, de este equipo de sueño, ¿no? Que está popularizado, que todo el mundo quiere estar alrededor de ellos, y el mismo Señor se encarga de destruir eso que en su mente se había colocado de popularidad. En los libros de FLET, Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, hace como 20 años que los estudié, uno de los libros se llamaba La vida de popularidad de Jesús. Y fue así, Jesús era popular, pero si Jesús era popular, sus discípulos también eran populares. ¿Recuerdan la sierva cuando estaba el Señor allá con Pilato? Y estaba en el patio allí, todos alrededor del fuego, y la sierva vio a Pedro y le dijo, este pajarito andaba con él, este pajarito, ¿ves? No solo Jesús era popular, quienes andaban alrededor de él también eran populares, los conocían. Pero empezaron a llegar las malas noticias. Voy a morir, uno de ustedes me va a entregar, tú me vas a negar. Eso aflige a cualquiera. Eso turba a cualquiera. Eso pone a pensar a la persona y a sobrepensar, ¿estaré en el lugar correcto? No puede ser que Dios permita que me acontezcan estas cosas. Si ya yo estaba bien. Si el Señor me llamó y me dijo, yo estaba sentado en el banco de mi trabajo y me dijo, levántate, acompáñame. Y yo obedecí. Si el Señor, cuando yo estaba allá en la barca trabajando y sacando pescado, me dijo, ven. Y yo obedecí. No es posible que Dios me haga esto. Y comenzamos a dudar de la mano de Dios. Comenzamos a dudar de lo que Dios puede hacer. Comenzamos a dudar de las promesas que Dios nos ha hecho. Y el Señor lo sabía. Y se adelanta
a cualquier confrontación de mí mismo con mí mismo, porque es que se nos revela en nuestro corazón el yo que nos pregunta y nos acusa personalmente como en un espejo. ¿Y tú por qué sigues allí? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y tú por qué sigues recibiendo eso? ¿No ves que te va mal? 3 malas noticias has recibido de forma consecutiva y tú sigues allí como corderito. Ese es mí mismo hablándole a mí mismo. Internamente mí mismo me dice mí mismo. Escucha. Mira las noticias malas que estás recibiendo. Sal de ese lugar porque Dios no te quiere así. Dios no te hizo cola, te hizo cabeza. Dios no nos trajo a mendigar, nos trajo a ser prósperos. Dios tiene pensamientos de bien para ti y no de mal. ¿Sabe que los demonios creen y tiemblan? ¿Sabe que Satanás cuando fue a la tentación, en la tentación fue al desierto a encontrarse con el Señor? Y sabe que él utilizó la Biblia para engañar al Señor, para tentarlo. Lánzate, porque la palabra dice, a sus ángeles mandará y te guardará. El diablo conoce la Biblia y utilizará los mismos textos bíblicos que usted y yo usamos para autoconsolarnos, de manera que en medio de la angustia y de la tribulación, creyendo en falsas expectativas y experimentando una sensación diferente a la que Dios quiere que nosotros experimentemos, porque ahí está el problema. Nosotros queremos experimentar sensaciones, o sea, nosotros somos seres sensoriales, sí, sensitivos. Nosotros somos seres que por naturaleza nuestros sentidos nos conectan con lo material. Eso es cierto. Pero la palabra de Dios nos dice que en Adán éramos alma viviente, pero que en Cristo somos espíritu vivificante. Entonces a la nueva criatura no debería comandar su ser, el alma, sino su espíritu. Así que el Señor, después de estas 3 malas noticias, reunidos en un momento, ya cercano el final, le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Han recibido 3 malas noticias, pero no se turbe vuestro corazón. ¿Sabe que el Señor mismo sintió un corazón turbado? Él sabía lo que le iba a pasar. Él decidió, dice el apóstol, que se despojó de sí mismo allá en los cielos y sabía que se estaba despojando para venir a ser como un hombre, a sentir lo que nunca sintió siendo en su divinidad, estando alejado de la humanidad. En esa divinidad Jesús nunca sintió hambre, no necesitaba comer. Pero en esa divinidad Jesús nunca sintió angustia. Y nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 27, que él mismo dijo, ahora está turbada mi alma. Esa era una realidad. Antes de que él le dijese a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, él mismo dijo acerca de sí, ahora está turbada mi alma. Jesús sabía lo que iba a acontecer y como Dios en Jesús en ese momento era un hombre también, su angustia natural como la suya y como la mía le sobrecogió el corazón porque era fuerte lo que venía. Y lo primero que él reconoce es que su alma estaba turbada, agitada. Pero no se queda solamente en victimizarse por encontrarse con malas noticias o por reconocer que su alma estaba turbada. No se queda allí el Señor. Él continúa diciendo, ¿y qué diré? Pobrecito de mí. Nadie me quiere. Nadie me ayuda.
tanto que yo he ayudado, tanto que yo doy, tanto que yo sirvo. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me haces esto? Si yo le sirvo a la gente, si yo le he sacado demonios a la gente, le di la cola en estos días a un hermano, le llevé una arepa a alguien y se la di a otro, le cambié el caucho a otro, le lavé la ropa a otro. ¿Por qué me sucede esto a mí? Ese es el pensamiento nuestro cuando estamos atribulados. Ese es nuestro pensamiento, muy humano, muy natural. No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que es muy natural. Es una respuesta emotiva, que cuando no tenemos control, nos convertimos en las víctimas. Nos autovictimizamos. Y cuando nos autovictimizamos, nos detenemos. Y el Señor nos enseña un principio en medio de estas noticias malas, amargas, que le atribulan cualquier corazón. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No está haciendo una oración afirmativa, está dando una pregunta. Está haciendo una autorreflexión, enseñándole a sus discípulos que la idea no es victimizarse cuando tú y yo conocemos el propósito de Dios. Porque finalmente cierra esta oración diciendo, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús sabía su propósito. ¿Sabes tú tu propósito? Jesús sabía para qué había venido al mundo y que ese propósito estaba ya cercano y que eso le produciría mucha angustia. No está negando que haya angustia en su corazón, está negándose a ser víctima de su propio pensamiento. Reconoce que su alma está turbada y hace una pregunta capciosa, una pregunta de autorreflexión. ¿Y qué diré? Una oración que nosotros mismos podemos pensar hacer. Padre, ayúdame, sácame de esto. Pero no todo el tiempo el Padre nos va a sacar de esas malas noticias. ¿Sabe que me encuentro inclinado a escuchar y a tomar para mí esas palabras que nos dicen? No solo los predicadores, el mismo el Señor. Leía el hermano director el Salmo 91, muy precioso. Un salmo poderoso que alienta el alma. Y yo me inclino a creer y a tomarme de la palabra donde nos da la promesa que el Señor nos guarda, nos cuida, que el Señor nos sostiene, los alienta. Qué bonita palabra aquella en Isaías, creo. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, y si por las aguas, no te negarás. Qué bonitas esas palabras del Señor hacia Josué. Mira que te mando que te esfuerces y yo estaré contigo. Todas esas palabras son muy bonitas. Pero nosotros creemos que esas palabras se adecúan a nuestra vida para evitar que pasemos por malos momentos. Pero cuando esos malos momentos que nosotros hemos definido como tal vienen de Dios, es necesario que pasemos por ellos. No los queremos, por supuesto que no. No los pedimos, por supuesto que no. Pero Dios tiene un propósito. Así que Jesús le dice a los discípulos, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado aquí, a este momento, en este tiempo. Y eso no le quita el hecho de que haya dicho, mi corazón está turbado. En el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 37 al 38, dice el Señor, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús toma a sus discípulos y se los lleva. Luego toma a 3 de ellos y se colocan más cerca, van un poco más allá, dejan al resto, van un poco más allá. Y les dice a estos que tomó finalmente, oren aquí.
Pero ya él le está diciendo a ellos y está sintiendo que se entristece y se angustia su alma, porque en esas pocas horas ya venían por él y comenzaría su suplicio. Comenzaría el Señor a sufrir, nada más y nada menos por ti y por mí. Pero el Señor reconoció que tenía su alma angustiada. Versículo 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y la solución aparente del Señor, y digo aparente no porque no fuera real, sino porque al final sus discípulos no le ayudaron como debió haber sido. La solución del Señor fue decirle a los discípulos: quedaos aquí, oren, ayúdenme a orar para yo enfrentar esa situación. Qué bueno es encontrar una iglesia donde usted pida la oración y les acompañe en la oración y no se queden dormidos los que tienen que orar por esas situaciones. Qué bonito es encontrarlo. Jesús no lo encontró. Lamentablemente somos flojos. No nos gustan las madrugadas. No nos gustan las oraciones. Usted invita a la gente a un concierto de cualquier música, de cualquier cantante cristiano, y verá cualquier estadio full de jóvenes y hermanos ya no tan jóvenes, por lo menos no de cuerpo, no podrá tener la juventud en espíritu, pero en el pellejo no. Pero los invita a un servicio de oración, y si llegan 5 son muchos, y el resto no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo. Somos flojos, somos apáticos a orar en conjunto, porque es que la mayoría decimos: yo me quedé en mi casa orando. Qué bonito, ¿verdad? Qué simple. Y el Señor se lleva a 3 de sus discípulos y les dice: quedaos aquí, oren por mí, y se abre con ellos: mi alma está triste, angustiada, oren por mí. Y cuando el Señor se va y regresa, ¡wow!, los encontró durmiendo. Ustedes no pueden orar 1 hora. Si Jesús estuviese aquí en carne y hueso, completaría la oración que hizo, o la frase la completaría así: ustedes no pueden orar 1 hora, pero sí pueden estar en Instagram 3 horas seguidas. Pero como en el tiempo de los discípulos no había Instagram, no se los dijo. Pero es una realidad. Hoy eso es una realidad. Qué malas noticias habían alrededor del Señor. Y que el Señor trae una palabra para sus discípulos. No solamente Él tiene que cargar con el peso de la angustia por una situación que venía para su vida, sino que les da una palabra de bendición, de aliento, de fortaleza a los discípulos al decirles: no se turbe vuestro corazón. El segundo elemento que tenemos que evidenciar de los corazones turbados es que le dije en primer lugar que los corazones turbados, ese problema de la turbación nace de noticias malas, seguidas, que vienen a nuestra vida, que las recibimos. Pero también los corazones turbados, en medio de esta palabra el Señor les dice que aún con el corazón turbado puedes llevarlo a descansar mediante la fe en Cristo Jesús. Y él completa el primer versículo después que le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Acuérdense que le dije que las malas noticias habían llegado, y la primera fue: yo voy a morir. Yo voy a morir.
El protagonista de todo esto va a desaparecer. La segunda mala noticia, uno de ustedes me va a entregar. Y la tercera mala noticia, tú, Pedro, me vas a negar. Así que ahora el Señor les dice, pero no se turbe su corazón. A pesar de eso, a pesar de que yo voy a morir, a pesar de que uno de ustedes me va a entregar, a pesar de que Pedro me va a negar, si ustedes creen en Dios, crean en mí. Aunque mi corazón esté turbado, crean en mí. Aunque yo no voy a estar por un tiempo, crean en mí. Aunque a mí sea el que me van a negar, crean en mí. Aunque Pedro me va a negar 3 veces, ustedes no van a creer en Pedro, ustedes van a creer en mí. Así que Jesús vino a decirle a sus discípulos, como dice en el versículo 2, Jesús vino a decirle a los discípulos, es necesario que yo me vaya porque voy a preparar morada. Necesito venir para llevarlos. Pero note usted que en ninguna parte del segundo versículo dice que Él nos va a llevar al cielo. Por lo menos no en mi Biblia. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No dice que estaremos en el cielo. No dice que vino a llevarnos para el cielo. No estoy diciendo que para allá no vamos. Estoy diciendo que en ese momento, después que les dice, no se turbe vuestro corazón, tienen que creer en mí, porque voy a preparar lugar para que sus corazones estén seguros en mí. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Sé que es muy bonito para nosotros escuchar aquel himno, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz. Eso es muy bonito, ¿verdad? Eso es muy lindo. Y a veces nuestra vida se ve colmada de esperanza para cuando allá se pase lista. Pero ¿y acá? Mientras estamos en este mundo, el Señor le dijo a sus discípulos, voy a prepararles lugar para venirme a buscar a mí mismo, o sea, a ustedes en mí. Yo los atraigo a Dios a través de mí y ustedes estarán en un lugar seguro, porque esa fue la morada que Él fue a prepararnos. Un lugar seguro. Un lugar donde usted y yo, con nuestros corazones atribulados, podemos llegar. Un lugar donde podamos disfrutar de la presencia de Dios. Pero ese lugar no se puede disfrutar si no hay un cambio en nuestra vida. Ese lugar, yo no puedo estar allí en ese lugar si yo no tengo un concepto diferente de mi vida. Acuérdese que le dije al principio que tenemos que hacer el ejercicio de dejar de sobrepensar. Pero hay algo que le tengo que decir, no es fácil. Tenemos un hermano allá que tiene esa muletilla, ¿no? Dice, hermano, no es fácil, no es fácil. Pero es que realmente no es fácil. No sé cuántos de ustedes han ido al gimnasio a caminar, a trotar, y la primera semana están, hermanos, pero muertos y molidos. Molidos. No aguantan las piernas, no aguantan la espalda y empiezan a salir mil y una excusas. El año pasado yo comencé a caminar con mi esposa, hermano. Comenzamos bien. Los primeros días terribles. Llegaba súper cansado. Las piernas no las aguantaba, pero logramos. Eso fue como septiembre, octubre, noviembre. En diciembre comenzaron algunas actividades que teníamos que salir muy tempranito. Me descuidé otra vez y usted sabe que ya después, en febrero, cuando me di cuenta que ya no estábamos caminando, le dije a mi esposa, no, mi amor, comenzamos en enero 2026 porque las cosas se comienzan en enero, si no, no se comienzan.
Eso es como que usted va a iniciar una dieta, y la va a iniciar el martes, ¿no? ¿Cuándo usted comienza las dietas? El lunes. Si la peló el lunes, hasta el otro lunes. Ajá, sí. Y uno se acuerda el miércoles. Ay, Dios, no, bueno, mañana jueves voy a comer fritura. El lunes será que vuelvo a comenzar la dieta. Nadie dijo que sería fácil. El Señor mismo le dice a sus discípulos, no es fácil, pero hay que hacerlo. Usted y yo tenemos que hacer el ejercicio, y como todo ejercicio al principio va a costar. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, diciéndole al apóstol Pablo, mire que el apóstol Pablo no caminó con Jesús, no caminó con los 12, no estuvo ni remotamente cerca del tiempo, en el tiempo en que Jesús caminó en Jerusalén y todos los viajes que hizo. Pero el mismo apóstol Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, y toda la historia de Jesús y todos los principios de vida de Jesús le fueron revelados en el tercer cielo. Y eso llevó al apóstol Pablo a escribir más de la mitad de los libros de la carta del Nuevo Testamento. Más de la mitad. Solo el apóstol Pablo. Y dentro de esas cartas está 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, un texto bastante conocido. Cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, voy a preparar morada y los voy a llevar a un lugar para que donde yo estoy, utiliza el verbo ser o estar en presente. Para que donde yo estoy, dice el Señor. Ese verbo ser o estar lo repite el apóstol Pablo, diciendo de modo que si alguno está, nuevamente utiliza el verbo ser o estar en presente. El Señor en la primera persona dice donde yo estoy en presente. No es donde yo estaré cuando allá se pase lista. No es cuando yo estuve en la cruz del Calvario. Es donde yo estoy. ¿Ve? Los voy a tomar y ustedes van a estar donde yo estoy. El apóstol Pablo lo dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, nuevamente cero estar. Las de hoy, el presente, las de hoy son hechas nuevas todas. Así que lo que usted tiene que saber es que usted tiene un lugar, una morada distinta, donde su corazón va a ir a reposar cuando está angustiado, donde su corazón necesita pasar en intimidad un tiempo con el Señor, y allí tiene acceso cada vez que usted quiera. El problema es que nosotros cuando queremos estar en ese lugar estamos, y cuando no nos salimos y cuando no nos estamos. Por eso es que las personas cargan la frase, no, yo no me he metido a evangélico. ¿Ves? Meter es sinónimo de que en cualquier momento me puedo salir. Pero el apóstol Pablo me habla de una transformación tan genuina que es una nueva criatura. Y cuando habla de la nueva criatura, esa nueva criatura nunca podrá ser de nuevo la vieja criatura. Y el apóstol le dice que esas nuevas criaturas están en Cristo Jesús. Es lo mismo que el Señor le dice a sus discípulos en vida: os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde estás tú? Diga conmigo, yo estoy en Cristo. Ahora, ese ser, de ese corazón atribulado, no estamos hablando de un corazón que no tiene cosas en qué pensar, no estamos hablando de alguien que no está preocupado, no estamos hablando de alguien que no está turbado, estamos hablando de un corazón atribulado, pero ese corazón atribulado está en Cristo Jesús. No quiere decir que no sienta, quiere decir que hay esperanza. No quiere decir que no tema, quiere decir que busca la manera de que ese temor no le gobierne. Por eso el Señor inicia diciéndole, no tengan temor. No va a desaparecer por completo, quizás no va a desaparecer de la noche a la mañana, pero ustedes están seguros en mí. Yo voy al Padre porque allá hay muchas moradas.
Vengo, los tomo y los llevo para que donde yo estoy, acuérdese hermano, para que donde yo estoy es el presente, es el hoy, es el ahora. Un corazón turbado cuando está en Cristo haya paz, haya tranquilidad, encuentra el sosiego que necesita para entonces tomar las mejores decisiones. Pero si no encontramos la manera de estar en paz en Cristo, entonces nuestra vida realmente no ha sido libre. Si a mí me cautivan pensamientos negativos, si a mí me cautivan pensamientos del viejo hombre, yo debo reevaluar mi vida en Cristo y debo preguntarme, ¿realmente alguna vez acepté al Señor como mi Salvador? Gálatas 5:1 en la versión PDT dice, ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Si hay pensamientos que te esclavizan, eres esclavo de esos pensamientos. Si eres esclavo de ese pensamiento, no eres libre. Si no eres libre, no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón. Pero pastor, sí es que es así. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil. No, que no lo voy a decir. Claro que sí, le dije que el Señor estaba turbado y le dije a sus discípulos, acompáñenme, oren por mí. Mi alma está entristecida. Le estoy diciendo, yo no sé si está tomando las ideas, si va hilvanando con el hilo, ¿no? Está cosiendo. No sé si está agarrando allí. Yo le estoy diciendo que el mismo Señor habló de un corazón turbado que Él tenía. Y lo dijo. No le estoy diciendo que disimule que no está turbado. No le estoy diciendo que haga cuentas así de apariencia de que usted es el más espiritual de los espirituales. No. Le estoy diciendo, no se victimice. Jesús le dijo a sus discípulos, recuerde allí, ¿qué voy a decir? ¿Qué le voy a decir al Padre? Ay, Señor, ay. Esa es nuestra oración normalmente. Esa es nuestras primeras palabras en la mañana. Ay, Señor, ya es lunes otra vez, tengo que ir a trabajar. Ay, Señor, me duele aquí. Ay, Señor, no hay café. Ay, Señor, no hay azúcar. Esas son una de las primeras 10 palabras que se dicen al amanecer. Ay, ay, ay. No le estoy diciendo que no lo sienta, estoy diciendo seamos agradecidos primero. Pero esto requiere un cambio. Esto requiere un cambio de visión. Esto requiere un cambio de la esencia de nuestro ser. Realmente he sido transformado. Realmente he sido liberado. Jesús quiere compartir con nosotros una relación íntima. Una relación que vaya más allá del espectáculo. Eso quería el Señor con sus discípulos. La gente vio en el Señor un espectáculo. Los fariseos les pareció así. Los fariseos les pareció así en un momento donde los discípulos estaban predicando allá en el libro de los Hechos. Gamaliel, el doctor Gamaliel, llama la atención al grupo que estaba allí, que estaba ya planificando cómo matar a los discípulos para silenciarles y que no hablaran de Jesús. Y Gamaliel habló de espectáculos. Gamaliel les dijo, mire, tranquilo, vamos a dejarlo tranquilo. Acuérdense que hubo un hombre que se levantó y llevó con él como a 500, dice. Murió y entonces el resto se dispersó. Hubo otro también que ya llevó también una parte del pueblo. Murió, la cosa se quedó así. Entonces Gamaliel está hablando del espectáculo. Entonces Gamaliel le dice, pero si esto es de Dios, no seamos de tropiezo, vamos a dejar que las cosas fluyan, pero vamos a dejarlos tranquilos. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde la iglesia se está convirtiendo en un centro de espectáculo. En un centro donde si no hay luces, humo, si no hay micrófono, si no hay danza, si no hay guitarra, si no hay batería, si no hay
no es atractivo, no me gusta. ¿Mm? Necesitamos centros donde brinquemos, necesitamos centros donde nos digan tú puedes, sigue adelante, todo está bien, Jesús te llamó a ser cabeza y no cola, tú puedes. Necesitamos ese tipo de centros donde nuestra alma sea exaltada más que Dios en nuestra vida. Espectáculo. Jesús quiere que nosotros tengamos una relación con Él más allá de eso evidente. Pero cómo cuesta, ¿verdad?, pasar una hora arrodillado orando. ¿Cómo cuesta, verdad, pasar una hora leyendo la Biblia? Los ojos se me ponen aguados, los lentes no me sirven, no puedo leer una hora, pero el celular sí lo puedo porque, claro, como el celular es más grandote y lo puedo ampliar la letra y allí sí puedo pasar mucho tiempo, pero en la Biblia no. Jesús no quiere que nosotros seamos personas de espectáculo. Él quiere que nosotros seamos personas que tengamos una relación íntima con Él, porque los corazones turbados, recuerda que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos una certeza, no les estaba diciendo un por si acaso, les estaba hablando de una certeza y les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es cierto, en el mundo tendréis aflicción. Así que con esos corazones turbados necesitamos tener intimidad con el Señor. Necesitamos profundizar en la palabra. Somos muy ligeros en la palabra. No estamos dispuestos a predicar, pero cuando aceptamos predicar no nos preparamos. Queremos abrir la Biblia y señalar con un dedo y aquí voy a predicar. No pasamos tiempo preguntándole al Señor sobre mi vida. El salmista le dice al Señor en ese momento de intimidad y le dice, Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Nos cuesta pedir perdón, nos cuesta abrirnos delante del Señor, pero pido justicia para los demás. Pido justicia. Ese se salvará de la justicia del mundo, pero no de la justicia de Dios. La Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Y nuestro corazón se tranquiliza al pensar que Dios me va a vengar a mí en algún momento. Y me siento complacido del solo pensar que en algún momento algo malo le va a pasar por haberme hecho algo malo a mí. Si tuviese en intimidad con el Señor, me daría cuenta que así no funciona eso de la justicia divina, que así no funciona eso de que mía es la venganza. Pero no tengo intimidad con el Señor. El Señor le dijo a los discípulos, ¿sabe cómo buscamos intimidad con Él? Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Esa es la intimidad con Dios. A través de Jesucristo, pegados a Él, usted y yo somos y damos mucho fruto. Lo contrario sería el final de este versículo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Imagínense un corazón turbado, alejado del Señor. Corazón turbado, alejado del Señor, es víctima de la depresión. Un corazón turbado, alejado del Señor, es víctima del suicidio. Un corazón turbado, alejado del Señor, es víctima de las malas decisiones. Eso es un corazón turbado, alejado de Cristo. Y en tercer lugar, hacemos en retrospectiva. Le dije que hay 3 aspectos del corazón turbado. El primero es que el corazón turbado viene de recibir malas noticias. El segundo es que el corazón turbado logra paz y tranquilidad solamente creyendo en Cristo. Y creer en Cristo implica tener con Él una relación íntima, siendo ahora una nueva criatura. En tercer lugar, los corazones turbados tendrán la esperanza cuando conozcan el camino que lleva a Dios. ¿Sabe que cuando Adán y Eva pecaron,
La primera decisión de Dios luego de cubrirles con aquel vestido a ambos, hecho de piel de animales, fue sacarles del Edén, simbolizando para nosotros dos cosas: la muerte espiritual y la separación de su presencia. Así que el hombre, desde ese mismo momento en que Adán salió del huerto, el hombre comenzó a buscar la manera por medio del cual pudiese acercarse él a Dios a través de las obras. Eso es religión. Tratar de acercarme a Dios haciendo algo, eso es religión. Y eso viene desde Adán hasta hoy. Y las distintas religiones en el mundo, por lo menos las distintas manifestaciones de la religión en el mundo, cada quien dice algo que se debe hacer, se debe tener para llegar a Dios, para acercarse a Dios. Incluso hay filósofos y personas gnósticos, y bueno, pare usted de contar las diferentes filosofías, que hablan de que todos los caminos conducen al cielo. Pero no es así. Todos los caminos no conducen al cielo. Jesús le dijo a sus discípulos, versículo 4, allí en Juan 14, y sabéis a dónde voy, y sabéis al camino. Ya saben que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos: voy a buscar, voy a preparar morada, y voy y vengo, los tomo para que donde yo estoy ustedes estén, pero voy a transitar un camino para ir a preparar esas moradas. Entonces ustedes saben a dónde voy. Ya les había dicho, yo voy al Padre. Escuche, ya Él les había dicho, yo voy al Padre. Así que está sobreentendido que les había dicho ya para dónde iba. Pero Tomás, creo, en representación del resto de los discípulos, porque ninguno dijo nada de lo contrario. No sé a usted, pero cuando está en el grupo y generaliza a alguien, si yo no pienso así, yo levanto la mano y no, yo no pienso así, yo sí entiendo. Tomás dijo, no sabemos, en plural. No sabemos. Y ninguno de los otros dijo, no, Señor, yo sí sé. No sabrá él, pero yo sí sé. Todos quedaron callados, y sabe que el que calla, otorga. Jesús le dijo, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, por eso le dije, en representación de los discípulos. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Pero ya el Señor les había dicho, voy al Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Le había dicho o no le había dicho? ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no sabe Tomás? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que tú no estás viendo cuando tu corazón está turbado? Porque Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. Y hay una regla. 1 más 1 son 2. Si no sé a dónde vas, ¿cómo sé el camino? Yo siempre le digo a los hermanos, mire, cuando usted no sabe a dónde va, usted va a la parada y cualquier buseta le sirve, y al mismo tiempo, paradójicamente, ninguna le sirve. Porque si usted no sabe a dónde va, saca la mano y se monta, pero después de montado, ¿a dónde se baja? ¿A dónde se baja? Por eso le digo, cuando está en la parada y usted no sabe a dónde va, cualquier buseta que venga le sirve, pero al mismo tiempo ninguna le sirve. Y ellos, en medio de esa confusión, le dicen, Señor, pero no sabemos a dónde va, y por supuesto, como no sabemos a dónde va, ¿cuál es el camino? Mire, hermano, hay que tener el amor de Cristo para respirar así. Mire cómo le trajeron a aquella mujer que había sido hallada en adulterio, y los fariseos insistían en que tomara cartas en el asunto, y el Señor, utilizando técnicas que hoy la neurociencia y la psicología habla para que la ira y la rabia se apacigüen,
Esas técnicas de respiración, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. El Señor ya las había utilizado. Dice la palabra que Él estaba tranquilito. Se agachó a escribir. No sucumbió ante la presión de las personas. Qué tremenda actitud. ¿Cómo nos hace falta a nosotros esa actitud? Imagínense, ya yo te dije, en la casa de mi padre hay muchas moradas, voy allá. Y que tú me digas, no sé a dónde vas. ¿Cómo respondería usted? Por eso es que usted no es Jesús. Por eso es que usted no es Jesús. Muchacho tapado. ¿Ah? Cuando nuestros ojos, nuestra vida espiritual tiene un velo, no entendemos las cosas espirituales. Porque el hombre natural solamente percibe lo natural, pero el espiritual acomoda todo a lo espiritual. Eso enseña la palabra. Eso enseña el apóstol. De modo que cuando usted se encuentra delante de una afirmación como esta, usted entiende cuál es el camino. Pero vamos a entender nosotros a los discípulos, Jesús no había muerto. Quizás para nosotros hoy es más sencillo tratar de entenderlo. Lo tenemos escrito, ya entendemos el desenlace. La gracia y el Espíritu Santo nos ayuda a entender. Pero ¿quiere que le diga algo? A pesar de todas esas ventajas, muchas personas no entienden esto. No entienden que el único camino que nos lleva a la morada de estar en Cristo Jesús se llama Jesucristo. No entienden, las personas no entienden. Pero déjeme decirle algo, muchos creyentes tampoco. O creo yo que son creyentes. Son personas que se sientan al lado suyo, al lado mío, y cantan y aplauden y oran y algunos hasta predican, pero no creen en verdad. Jesús le dijo a sus discípulos, después de que Tomás le dice, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dice y le revela a los discípulos la verdad más trascendental, más impactante que una persona pueda escuchar o haya podido escuchar desde ese tiempo hasta hoy. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sabe que esa afirmación tiene un velo hoy todavía. De modo que las personas y algunos creyentes están buscando a Dios por los rincones, por los caminos verdes, por los caminos anchos. Y algunos aparentemente por algunos caminos angostos. No hay caminos angostos. Hay un camino que nos acerca a Dios, Jesucristo. Y las personas se distraen buscando. Y hasta emocionalmente, como le dije, somos una generación de espectáculo. Y queremos buscar a Dios a través del espectáculo. De tal manera que cuando hay un servicio donde no brincamos, donde no gritamos, donde no aplaudimos, o simplemente donde no se me pararon los pelos, como cotidianamente uno dice, por no decir así los bellos, ¿verdad? Entonces yo salgo diciendo, ay, el culto estuvo como aburrido hoy. ¿Notaste como que el hermano que estaba cantando como que estaba guau? La hermana que estaba tocando el teclado estaba así como floja, ¿no notaste? ¿Y usted? ¿Y su voz? ¿Y su disposición? ¿Y su amor? ¿Dónde estaba? Que estaba pendiente de que el hermano que estaba aquí cantando estaba aguado. Padre Dios mío, todos los caminos no conducen a Dios y a veces buscamos a Dios por caminos distintos a Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y sentencia esta afirmación diciendo, nadie viene al Padre. Fíjense que Jesús no dice, nadie va al Padre. Él dice, nadie viene al Padre, sino por mí. Un corazón turbado que quiere encontrar tranquilidad, paz y esperanza, lo encontrará únicamente transitando el camino que se llama Jesucristo.
Solo Jesucristo puede acabar con la incertidumbre de un corazón atribulado. Solo Jesucristo puede profundizar el corazón de una persona hasta tal punto de que la desolación que sienta sea minimizada. Solo Jesucristo puede consolar un corazón desconsolado. Tomás dijo: no sabemos a dónde vas, Señor. Quizás para él era una realidad, hablando quizás también en representación de los demás discípulos. Por supuesto, ellos no sabían cuál era su destino. No fue sino hasta que comenzaron a transitar el camino que Jesús, que cada uno de ellos entendió su propósito. De tal manera que el apóstol Pablo, él escribe diciendo: yo sé lo que me resta en el camino. Yo sé que me esperan prisiones. Yo sé que me esperan azotes y hasta la muerte. Pero yo voy para allá en el nombre de Jesús, porque estoy recorriendo el camino verdadero. ¿Qué otra noticia puede causar tal angustia que saber que el camino que estoy transitando me va a llevar a que me golpeen, me azoten y me encarcelen y finalmente me den muerte? ¿Caminaría usted ese camino sabiendo de antemano que le va a tocar eso? De una vez no. Nos hacemos los locos y empezamos a buscar un sendero distinto para evitar eso. Todos los apóstoles sabían, porque empezaron a escuchar, empezaron a entender. ¿Sabe usted que el apóstol Juan lo encarcelan y lo ponen en una paila con aceite hirviendo? Pero el Señor tenía para él algo distinto y no muere allí. Y no vemos en ninguna parte que el apóstol Juan se haya quejado del Señor. Finalmente pasa una buena parte de su vida en solitario en la isla de Patmos. Pero el Señor necesitaba que él estuviese totalmente alejado de cualquier entretenimiento, de cualquier cosa que le prestara atención, que él estuviera absolutamente solo para que pudiese ver todas las visiones y las revelaciones que recibió y poder escribir el libro profético más grande de la Biblia, el libro de las revelaciones. No todo lo que nos aparenta ser malo viene del diablo. A veces hay cosas que vienen porque Dios necesita pulirme, porque necesita que yo esté allí para atender su llamado. ¿Tendremos la valentía? ¿Tendremos el valor de seguir transitando ese camino que finalmente nos lleva a ese desenlace fatal? Jesús le dijo a sus discípulos acerca de sí mismo: yo soy el camino. Él es Dios. Dios comenzó revelándose a Moisés cuando le dice a Moisés: ve al pueblo y háblale. Y Moisés le dice: ¿en nombre de quién le voy a decir? Dile: yo soy, te ha enviado. Jesús le vuelve a decir a sus discípulos muchas veces: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús dijo: nadie viene al Padre. Él es el Padre. Jesús es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Allí está la Trinidad manifiesta. Dios en su esencia, en ti y en mí. Cierra tus ojos por un momento. Porque el Señor no quiere que nosotros nos espantemos de las situaciones. Y no se confunda tampoco, Él quiere que nosotros vivamos mal. Él no quiere que nosotros experimentemos ausencia de Él. Pero lamentablemente para algunos habrán dolores que tendremos que experimentar en el nombre de Jesús. Es Jesús el que alivia los corazones turbados. Es Jesús el que consuela los corazones atribulados. Es Jesús el que convierte una situación para que nosotros seamos transformados y llevados de gloria en gloria. Allí en su puesto
haga una oración al Señor. Dígale: Señor, yo conozco el camino. Yo sé quién eres. Ayúdame a transitar ese camino. Y si aquí hay alguien que quiere experimentar, transitar ese camino, yo le invito a que recibas a Jesús en esta verdad que te puede llevar al Padre. No importa que tu corazón esté atribulado, en esta noche tu corazón puede estar turbado. A mí me ha sucedido. A veces las malas noticias vienen consecutivamente una detrás de otra. Y le he dado testimonio a los hermanos que para preparar un mensaje como este, a veces el Señor me hace pasar a mí primero por eso antes de predicarlo. Pero Él está allí ayudándonos. Él está allí consolándonos. Él está allí dándonos la mano. Jesús está aquí para darte su mano, para ayudarte, para servirte, así como le lavó los pies a sus discípulos. Señor, te alabamos, Padre, porque tú eres bueno. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no ponemos la mirada en Jesús. Muchas veces no entendemos y preguntamos como Tomás. No sabemos a dónde vas, Señor. Perdónanos por esas preguntas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces en lugar de ir a ti, cuando nuestro corazón está turbado, en lugar de ir a ti, acudimos a autovictimizarnos. Y empezamos a tener lástima de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestros rostros hacia ti. Señor, en esta hora te pido en este momento por cada corazón turbado, atribulado, que nos está viendo a través de la transmisión o que está aquí, Señor, en este momento. Yo te pido, Señor, que esta palabra que diste a tus discípulos no se turbe vuestro corazón, se haga realidad en estos corazones que están turbados por cualquier situación, por enfermedad, por relaciones fallidas, por cualquier situación, Señor. Obra en medio de los corazones atribulados, Señor. Ayúdanos a buscar la paz de Cristo. Ayúdanos a buscar el camino que debemos recorrer, el único camino que nos lleva al Padre, Jesucristo. La única verdad que puede en nuestro corazón acceder, Jesucristo. Señor, te pedimos, Padre, que seas tú el que nos alientes. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. La realidad de nuestra vida, hermanos, es que no todo lo que brilla es oro. No todos los caminos conducen a Dios. Así que busquemos realmente el camino que se llama Jesús, el camino que nos lleva al Padre. Gloria al Señor. Que Dios sea glorificado en medio de esta noche, en medio de nuestras vidas, en medio de su vida, y podamos exaltar siempre y honrarle a Él. Dios le guarde, amado. El Señor le continúe bendiciendo.